Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Yo soy Gaby Pérez Yo soy Cianya Ponce. y esto es Tecito, donde mezclamos las mejores infusiones artísticas con agüita caliente y temas cotidianos. El día de hoy hablaremos sobre la novela psicológica. Acompáñanos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos del El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Sean componentes, ¿cuántas veces han leído algún texto donde pareciera que más que las acciones, los pensamientos de los personajes cobran mayor protagonismo? Uy, muchísimas veces. Yo creo que es uno de los textos que más me ha topado en la literatura y yo creo que es de los que más disfruto, a pesar de que a mí me encanta así como toda esa cuestión del drama y la acción y todo eso. Como que cuando leo me gusta mucho así meterme en la cabeza de los personajes y captar qué está pasando y sentir así como toda esa bola de marañas que tienen en su cabeza en el texto, ¿no? Y eso lo vuelve como muy tenso, muy movido. Pensar en la cuestión psicológica a veces pareciera tener mayor movimiento que incluso en unos textos donde hay pura acción y casi no vemos el detenimiento de el fluir del pensamiento, ¿no? Y bueno, pues hoy hablaremos justo de esos personajes y este fluir del que hablo en cuestión de la conciencia o de los pensamientos, de las ideas, porque justo en esta novela, en este género se vuelve todavía más notorio y es como ese eje central en estos textos. Y como bien saben, amigos de Componentes, no hay un tecito sin agua caliente, así que hablaremos primero de qué es la novela psicológica y algunos de sus ejemplos. Pues bien, la novela psicológica también se le puede llamar novela de realismo psicológico o de análisis psicológico, y es un género de novela, o sea, una forma de novelarla, un estilo particular, donde vamos a ver un mayor posicionamiento o enfoque en las emociones, sentimientos o en los pensamientos de los personajes. Esto va a ser el eje principal y en este tipo de construcciones se ha visto una gran evolución, Cian, que es muy importante notar, ¿no? El paso del tiempo ha permeado y representado las diferentes inquietudes del ser humano y estas se ven representadas justamente en diferentes textos. Así es, Gaby. De hecho, la primera novela psicológica de la que se tiene registro es la novela de Genji. Esta tiene su origen en el siglo XI en Japón y una de las características de la novela de Genji o historia de Genji, como también la podemos encontrar, es la profundización en aspectos psicológicos de los personajes y además es la primera vez que se presenta a un antihéroe novelado. Entonces tiene mucho sentido, ¿no? Que si vamos a trabajar como con antihéroes, queremos conocer qué es lo que está pasando dentro de su mente, ¿no? Y por qué está como contra ese contraste de la sociedad, como bien comentabas, que la novela psicológica retoma estas ideas de lo que está pasando en el momento. Y pues esta novela es un parteaguas para la historia de la literatura universal y en especial en la historia de la novela. También después van a venir muchísimas novelas con este tipo de temática o construcción, pero justo en el siglo XIX esta fórmula tuvo como que su auge con el realismo psicológico justamente, por ejemplo, con escritores como Stendhal, que es francés, con la novela de Rojo y Negro, ¿no? Y que es sin duda también una de las más representativas con este género literario. Y bueno, las características de la novela psicológica son diversas y van a encontrar también algunos
enfoques que podríamos utilizar o rasgos que podríamos utilizar o ver en películas, en cuentos y en otras propuestas artísticas. Por ejemplo, una de las más importantes que ya habíamos mencionado a grandes rasgos es la descripción interior de los personajes. Ya saben que generalmente las descripciones en los textos primero se abocaban más como a lo físico, ¿no? Saber cómo eran. Y en este caso interiorizan más, también vamos a ver y participar de las motivaciones que tienen, de los deseos, confrontaciones, ambiciones, estados de ánimos y conflictos psicológicos que a veces es lo menos que se estudia, ¿no? Casi siempre estamos, por ejemplo, viendo la fortaleza de determinados personajes a través de su estado físico, pero en este caso vamos a ver ya a profundidad cómo es que se mueven a partir de su condición psicológica. También vamos a ver diferentes monólogos interiores, flujos de conciencia, escritos a partir de pensamientos o sentimientos de los mismos personajes, ¿no? Van a lo mejor siempre estar dialogando con ellos mismos para que nosotros entendamos su condición. Y bueno, la historia, el drama y el desarrollo de la acción quedan siempre en un segundo plano, porque esto también nos va a ayudar a que se generen cierto suspenso, cierto miedo dentro de las emociones, y que a nosotros mismos como lectores también podríamos llegar a tener cierta empatía precisamente por cómo se van moviendo, ¿no? Claro, y es que la novela psicológica tiene una narración bastante particular. Cuando estamos pensando en estudiar una novela y queremos entender cómo es que funciona, pues como ya lo saben, componentes, hay diferentes elementos que podemos tener y entre ellos es el tiempo. Entonces, normalmente cuando hablamos de la novela psicológica, esas acciones que normalmente son las que nos van delimitando el tiempo se vuelven internas. No es que se deje de lado el movimiento de la novela, sino que se concentra sobre todo en la cuestión interna y da prioridad a la mente de los personajes en contraste con las acciones que ellos mismos hacen, ¿no? Entonces importa más lo que los personajes están pensando que lo que están haciendo. Así es, y fíjate, aquí es una característica bien importante porque generalmente, como dices, cuando entramos como al análisis de un texto, en este caso en una novela, normalmente nos guiamos mucho por la evolución del personaje a través de lo que hizo o hace, ¿no? Y aquí a veces es bastante curioso que muchas veces está más estático que planteando una evolución de esta índole, ¿no? Sin embargo, también vamos a ver a veces evoluciones o a veces detenimientos precisamente por la temporalidad que nos está mostrando y sobre todo porque las acciones son casi mínimas. Y pues también hay diferentes técnicas en la novela psicológica. Podemos ver muchos diarios, generalmente vamos a ver escritos, el autor va a describir como que ese día a día de los personajes, el mismo narrador nos va a enfrentar a esos propios conflictos interiores a partir, puede ser de cartas, de diarios, va a tener este sentido más intimista y también como estas recurrencias a las cuestiones del pasado como pensamiento, como en la cinematografía diríamos como estos flashback, pero en la literatura diríamos se recurre más a la analepsis cuando van a recordar, a tener como que esos idas y vueltas al pasado y al presente para justamente regresar a los personajes y configurarlos a través de los mismos pensamientos. Exacto, Gaby, esos que nos mencionas, tanto los diarios, las cartas y las rememoraciones son formas, ¿no? Y son formas que nos sirven de una manera natural y que no nos resulta extraña al momento de leer en la mente del personaje. Y lo que me parece muy curioso es que normalmente las acciones que comentas o es algo que ya pasó o es algo que el personaje está planeando que pase, ¿no? Pero es eso, está como en estatismo, entonces tú vas moviéndote mientras va el fluir de las ideas de si lo va a hacer o por qué hizo algo, ¿no? Entonces se me ocurren 1000 ejemplos, ¿no? Tenemos El extranjero que está hablando justamente en el periodo del juicio, de homicidio,
Tenemos uno bien parecido que es El túnel de Ernesto Sábato, que es el personaje que nos está contando qué piensa sobre lo que ya pasó y ya nos habla desde la cárcel. Tenemos el cuento que leímos sobre el cuento que leímos de Poe, Berenice, que también está contándote todo, ya después de que todo pasó, ¿no? Entonces, me parece muy importante resaltar que estas formas nos indican y nos ayudan a que sea como más lógico o más familiar el hecho de meternos en la cabeza de estos personajes, de tener de escuchar y leer estos diálogos internos y monólogos en el que el escritor le da la palabra al diálogo interior de sus personajes, hace aflorar sus sentimientos y pensamientos, todo a través de la escritura, y es lo que nos permite desarrollar cierta empatía con el personaje, nosotros como lectores, y de alguna forma a veces identificarte con ellos y quererlos o incluso hasta aborrecerlos, ¿no? Porque a veces nos presentan personajes súper antiéticos, ¿no? Y que salen totalmente de la idea de lo que debería ser una buena persona o una persona que sigue como la lógica de la sociedad en la que está estructurada. Entonces, creo que es una muy buena técnica de la literatura, la novela psicológica, como para moverte tus propias emociones, ¿no? Como que nos mueve mucho, nos hace reflexionar bastante sobre nuestro alrededor y sobre lo que le está pasando al protagonista y a quien estamos leyendo y escuchando, así como dices, tan íntimamente. Y creo que esa es la parte medular de la novela psicológica, que entramos en lo que nadie alcanza a ver en cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Y eso es lo que intriga, porque en realidad a veces conocemos aspectos y sí, por supuesto existe cierta empatía con los personajes, pero también una configuración cuando los aborreces o sientes así como que cierta aversión hacia ellos, es porque también a veces están tan bien construidos que generan justo eso, ¿no? Decir, me parece o me resulta tan extraño, una cuestión tan poco comprensible por cómo se manejan a través del pensamiento, que eso es lo que también como lectores nos está generando como esa espinita de a ver qué más va a hacer el personaje o qué más va a pensar. Y meternos ahí es lo que genera también cierto miedo de las acciones que va tomando, ¿no? Como que cómo se va determinando él mismo y encontrarnos a través de ellos, porque totalmente hay una exposición de algo que en la vida diaria comúnmente se esconde, como es la psicología de todos nosotros. Y creo que es bien importante resaltar, Gaby, que hasta ahora pues hemos comentado los dos ejemplos que les dimos, son de personajes que claramente están muy afectados psicológicamente, ¿no? Que es, pues, que se salen un poco de esta idea de lo que deberían de ser y resultan y se ven y se leen como un daño a la sociedad, pero cuando hablamos de novela psicológica, obviamente vamos a ver muchos personajes de este estilo, pero dentro de la novela psicológica podemos encontrar mucho el intimismo, ¿no? La novela intimista, que una de las grandes precursoras es Clarice Lispector, y que de hecho todas sus novelas son así, ¿no? A veces es como el personaje se sube a un camión y todo el cuento o toda la novela es sobre lo que ella empieza a pensar mientras ve la ventana, ¿no? Creo que un gran ejemplo que les recomiendo mucho leer de Clarice Lispector es La hora de la estrella, que es una novela totalmente intimista y psicológica que nos hace conocer a la protagonista a través de lo que ella va contando y narrando, y no siempre son estos personajes psicóticos o sociópatas ni nada por el estilo. Entonces ya con eso, Gaby, ¿qué te parece si aprovechando este ejemplo que les acabo de dar, pues pasamos a nuestras infusiones cotidianas y hablamos sobre algunas novelas psicológicas que les recomendamos? Así es, Yani, así como comenzaste a hablar del ejemplo de la novela de Genji o historia de Genji, ahora nos vamos también a unos ejemplos que participan más del lado occidental, a diferencia del primer ejemplo. Y bueno, pues son justo algunos como
La Fiametta de Boccaccio o también el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, que inician también con esta suposición de diálogos internos, de búsquedas internas y cuestiones psicológicas muy afianzadas a los personajes, que si bien también vamos a ver muchas acciones, es en la época en la que comienzan a ver también a los personajes a través de las cuestiones psicológicas, ¿no? Entonces, ahí ya hay un parteaguas. A veces nada más sabíamos algunas cosas, pero que determinaban principalmente las acciones. Tal personaje pensó esto y actúa de esta manera. Sin embargo, aquí ya se empiezan a dividir varias circunstancias donde el peso también empieza a recaer en las cuestiones de pensamiento. Y a partir del siglo XVIII, Pamela o la virtud recompensada de Samuel Richardson puede considerarse la primera novela psicológica de carácter realista, porque también en estos tiempos modernos ya empezamos a comentar que esto se apega al realismo porque supone justamente el conocimiento de la psicología a través de ciertos personajes y también de las enfermedades o de las cuestiones que se generan a partir de esto, y como bien tú decías, de la simple vida de alguien que va observando y que va llevando su vida cotidiana a partir de la observación y de estos pensamientos que van en fragmentos, ¿no? Porque generalmente pensamos así, nunca tenemos una linealidad en el momento de procesar lo que vamos pensando, ¿no? Y bueno, también está La princesa de Cleves, de Madame de Lafayette, y después vendrán otros grandes autores realistas también que tienen estos personajes con grandes características psicológicas y bueno, van adquiriendo justo más importancia. Quizás de estos ejemplos el más conocido o de los más importantes es Dostoyevsky, el de Crimen y Castigo, o también los hermanos Karamazov, que creo que la mayoría por lo menos los hemos escuchado. Sabes que es muy importante que cuando hablamos, me parece muy interesante que cuando hablamos de novela psicológica pensamos mucho en la contemporaneidad de ella, ¿no? Y como en el siglo XX. Y a mí este episodio me gustó mucho porque creo que me hizo reflexionar que realmente es un género mucho más antiguo, porque creo que sin todos estos otros, estas bases como tenemos de Dostoyevsky y antes de Dostoyevsky, lo que comentas, ¿no? Este análisis de empezar a pensar el personaje a través de la psicología. El túnel, que es una de las novelas, es una de mis novelas favoritas de la literatura latinoamericana, de Ernesto Sábato. Y yo creo que El túnel simplemente no hubiera podido ser lo que es, ¿no? Tiene muchos elementos de esta cuestión de analizar al personaje a través de su psicología, pero también de pensar sobre qué significa la culpa, qué significa como el remordimiento, qué significa la justificación de las propias acciones del personaje y cómo adentrarse y de alguna forma crear esa relación íntima con un personaje que en ningún otro momento en una vida fuera de la literatura no se te ocurriría siquiera pensar en ser empático con él, ¿no? Para no meterme mucho en spoilers y darles así como muy por encima de qué trata El túnel, pues El túnel es la historia de un hombre que comete un asesinato y de hecho ahí no es ningún spoiler, la novela ya empieza así de lleno con eso y él empieza a hablar como por qué pasó, ¿no? Empieza a explicar todo lo que pasó y por qué pasó y es como todo un análisis así muy, ay, no sé, muy crudo, muy complejo que te hace reflexionar mucho de, no sé, en mis 5 sentidos no podría no podría estar escuchando a esta persona hablar y hablar y hablar sobre las justificaciones que se crea sobre por qué cometió lo que cometió, pero de alguna forma en la novela me absorbe, ¿no? Y quiero saber más y quiero seguir escuchándolo. Sí, pero sabes, a mí también lo que me gustó mucho del túnel me gustó y al mismo tiempo me generaba estrés. Te Era una asustó. sensación, A era mí una me sensación asustó. extraña. Me estresaba mucho, ¿sabes? Cuando veía que para tomar una decisión veía como muchos lados, o sea, decía lado A, B, C y luego al final ninguno lo tomaba o al final
regresaba al primer momento. Para tomar una decisión de participar o de estar con alguien, simplemente era casi imposible. O sea, su mente le jugaba tanto que lo saboteaba, ¿no? Todo el tiempo. Y eso también es muy importante porque aquí la acción más importante, que es justamente que para nosotros como lectores sería, ay, es un asesino, ya lo sabemos, es la primera hoja, o sea, te plantea, maté al amor de mi vida y les voy a platicar cómo. Entonces ahí es donde podemos ver y es un ejemplo clarísimo de cómo el fluir del pensamiento, donde nos va a platicar todo lo que aconteció, gana más peso que a veces la misma muerte, porque todo lo que él empieza a platicar a veces te genera, como dices tú, cierta justificación o empatía de repente y después miedo, ¿no? Como esa lejanía de, o sea, yo jamás sentiría eso por alguien o etcétera, ¿no? Pero me imagino que hay muchas personas que han estado en la misma condición que él. Y entonces aprendes también de esas partes psicológicas, ¿no? Y te empieza también un poco a aterrar. Y por el otro lado, que cómo se representa justo esto o esta ganancia que tiene el fluir del pensamiento y la confesión, porque hace como ese tipo de confesión a partir de todo lo que está diciendo, sin mentiras, o pareciera que es así, porque de repente cualquiera diría, bueno, pues para que me crean o para salir de esta, mentiría un poco, ¿no? Pero aquí como que lo dice sin filtros, entonces eso genera todavía más miedo porque estamos en una sociedad llena de filtros y eso nos ayuda precisamente también a entendernos así, ¿no? A ver la manera en cómo él va llevando su confesión y que cobra mayor peso que el momento primerito que dice que mató al amor de su vida, ¿no? Que es la acción fundamental para que él desarrolle esa confesión. Y bueno, también está La Metamorfosis, que por excelencia es una novela donde vamos a ver a un personaje que está harto de su vida, que es casi, casi como un tipo Godín en nuestra época, ¿no? Como les llamamos. Y de repente, en un momento, parece que solo está hablando consigo mismo y de repente siente que su cuerpo está cambiando. Y llega un punto en el que se da cuenta que su cuerpo se ha convertido en un escarabajo, ¿no? Y todo ese fluir de pensamiento, porque la comunicación, obviamente, por esta metamorfosis, se obstaculiza con la familia y con quienes lo rodean, ¿no? Pero ahí también se va a ver la intromisión de otros personajes porque aquí hay una cosa clara, que no solamente se va a presentar este fluir de pensamiento o esta cuestión de la conciencia a partir de un solo personaje, sino también lo podemos ubicar en varios personajes dentro de una misma novela y aquí lo vemos también con la hermana, con el papá y con los diversos personajes que tenemos allí porque él no puede comunicarse ya que ha cambiado, ¿no? Su forma física ha tenido un cambio drástico y entonces es donde vamos a ubicar justamente esta participación y esta manera en cómo la parte de la hermana, el papá y todos, cómo alcanzan a ver que él ya no es el mismo y por lo tanto también tienen una conciencia distinta alrededor de lo que está aconteciendo alrededor, ¿no? Gregorio Samsa te lleva de la mano para entender todo lo que lo conflictuaba emocionalmente y mentalmente para convertirse en algo que no era. Creo que los más conocidos, los textos más conocidos de novela psicológica normalmente son de autores hombres, entonces les recomiendo mucho que de pilón así vayan a darse una leída a las novelas de Clarice Lispector y también, como ya saben, yo soy súper fan de esta escritora brasileña que se llama Ligia Fagundes Telles y ella tiene una novela también traducida al español que se llama Las horas desnudas, que también tiene un poco de eso y que me parece interesante sacar la tema con el contraste porque así como en la metamorfosis, que Gregorio Samsa se convierte en un escarabajo, resulta una especie de impedimento para la comunicación. Lo interesante de esta novela es que la cuestión psicológica está como proyectada en un gato. Entonces tú lees lo que el gato va pensando, imaginando, entonces ahí
como que otro lenguaje se abre, ¿no? Y el que sea a través de un personaje animal es lo que hace y permite que pueda comunicarse bien lo que está pasando. Entonces, se las recomiendo muchísimo. Y bueno, componentes, este ya fue el último sorbo de este tecito. El género literario psicológico tiene la peculiaridad de hacernos vivenciar experiencias cotidianas que se reproducen a menudo y que forman parte del ser humano y nos permite empatizar, conocer y comprender a los personajes. Cada una de las historias y cuentos cortos resulta bien enriquecedora porque es muy fácil y muy posible experimentar todas las circunstancias desde un diálogo interno al cual nosotros ya como personas estamos súper acostumbrados. Y lo curioso es eso, Cian, que estamos acostumbrados, pero nadie lo ve, nadie lo nota. Y en este caso es la magia de la literatura que nos hace notarlo en otras personas, en otros personajes. Y bueno, cuéntenos lo que opinan sobre este tema, componentes. En los comentarios ya saben que pueden contactarnos también a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar a través de Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, estamos como Componentes Literarios en todas estas redes sociales. Y también recordarles que todos los martes tenemos un live en Instagram por la noche. Y bueno, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Gracias por acompañarnos y no olviden que el próximo domingo volvemos con un invitado especial. Esto fue Componentes Literarios.